Gracias. Gracias. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este webinario sobre diabetes y tuberculosis, organizado pues, por el Observatorio Social de Tuberculosis de México, también por la Asociación Mexicana de Diabetes del Estado de Guerrero, por compañeros en salud. Les damos la más cordial bienvenida y le damos primeramente las gracias al doctor Daniel Blumenkron Romero. Él es de la Asociación Mexicana de Diabetes en el Estado de Guerrero, es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene una especialidad en medicina interna en el ISSSTE, tiene un máster también en endocrinología y diabetes por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un diplomado en el Instituto de Endocrinología de Cuba y actualmente es el director médico en la Asociación Mexicana de Diabetes en Guerrero. Doctor Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado pues, estar con nosotras y con nosotros en este webinario. Y pues qué mejor, ¿no? Bueno, sabemos que ya nos lo dirá usted más ampliamente, México es uno de los países catalogados con mayores tasas de diabetes y la relación que tienen diabetes con tuberculosis pues cada vez va siendo más y más evidentes y cada vez más preocupante. Doctor Daniel, pues ya no le quito la palabra, también quiero agradecerles a todas y todos, a Celia y Adriana Ramos de Compañeros en Salud por su apoyo logístico pues, en este webinario. Doctor Daniel, adelante y bienvenido. Perdón, nada más déjeme decir, el doctor Daniel va a dar una exposición alrededor de 45 o 50 minutos y les pido por favor si van anotando sus preguntas en el chat y al final de la exposición del doctor Daniel las vamos a ir leyendo para que las vaya contestando, si les parece bien. Adelante, doctor Daniel. Sí, buenos días a todos. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Diabetes en el estado de Guerrero y bueno, saludarlos a todos los integrantes que están aquí. Ya vi que hay algunos también de las clínicas de diabetes en la que estuvimos, saludarlos también afectuosamente. Y pues, bueno, a todos también. Ya vi también que había representantes de diabetes también de algunos estados. Entonces vamos a hablar sobre este binomio, un binomio que yo le había puesto también, un binomio explosivo, de lo que es diabetes y tuberculosis, un binomio de cuidado. La tuberculosis sigue siendo prioridad en salud, a pesar de que ya se ha disminuido mucho mortalidad, que ahorita vamos a ver, y se ha avanzado mucho en tuberculosis. De todas formas, sigue siendo prioridad en salud por los casos complicados en los extremos de la edad y también un dolor de cabeza también que nos ha aparecido también y que sigue en aumento, no es como la incidencia de casos nuevos o la mortalidad que va a la baja. La multifármaco resistencia está a la alza, ¿no? Sigue aumentando y vamos a ver por qué. Y bueno, vínculo con enfermedades como diabetes y el SIDA, entre otras, y los grupos vulnerables. Ahorita básicamente los factores de riesgo que vamos a ver lo que es diabetes, ¿no? Vamos a ver la relación que tiene la diabetes con la tuberculosis. Vamos a definir un poco lo que es diabetes. La diabetes se caracteriza por hiperglucemia. Ya sabemos que es un aumento de la glucosa sanguínea, y es principalmente debida a la producción insuficiente de insulina por parte de las células beta del páncreas. Entonces, con el tiempo, la insulina es un producto finito, se acaba, pues, si no lo cuidamos nosotros. Entonces, alimentarnos mal, a no hacer ejercicio, estamos haciendo que nos vaya a dar diabetes, pues, o sea, aumenta mucho la producción de insulina y con el tiempo, pues, se va a acabar. Hay otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es destrucción de células beta de origen autoinmune. Ahí sí hay destrucción, por eso se da en niños o en jóvenes principalmente. Y bueno, es que es de origen, decimos nosotros, de origen autoinmune. Y por eso también tiene relación con otras enfermedades como artritis reumatoide, como hipotiroidismo, como enfermedad de Crohn, en fin, algunas otras enfermedades que también son autoinmunes y a veces se presentan junto con la diabetes también. Y finalmente,
la hiperglucemia también puede ser debida a una insensibilidad a la insulina. ¿Esto qué quiere decir? Que la insulina la puede estar produciendo bien el páncreas, pero no se está, no está metiendo la glucosa. O sea, la acción principal de la insulina es meter glucosa a las células. Pero aquí, por ejemplo, en la obesidad, un ejemplo así grande es la obesidad, ¿no? La obesidad que se da con el tiempo va a desarrollar diabetes precisamente por esta insensibilidad a la insulina. ¿Cuál es el impacto de la diabetes en la salud? Anteriormente era una de las principales causas de muerte. La número uno, incluso durante muchos años, fue la número uno en causa de muerte. Ahorita son las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, si tomamos en cuenta todo, sigue siendo la mortalidad mayor sigue siendo en diabetes, ¿no? Sí es la número uno en insuficiencia renal. Tenemos mucha insuficiencia renal precisamente por mal control de la diabetes. Se pueden evitar, muchas de estas se pueden evitar. Ceguera nueva también es la número uno cuando ya no debería de haber ceguera. Si conocemos perfectamente, hay medicamentos extraordinarios y no seguimos sin controlarnos, pues. Las amputaciones también, pero el pie diabético sigue en forma alarmante, con la neuropatía que empiezan a tener insensibilidad en los pies principalmente. Fíjense, hasta un 70% de los pacientes con diabetes, si tomamos a todos los pacientes con diabetes. Entonces es muy frecuente, de ahí que haya mucho pie diabético, pues. Y bueno, el coco también de la diabetes es la enfermedad cardiovascular, porque las otras no te van a matar al paciente, pues. No va a haber mortalidad, pero lo que mata es la enfermedad cardiovascular. Los infartos al corazón, los infartos cerebrales, las gangrenas en los pies, las gangrenas también a nivel mesentérico en el intestino. Todo eso se llama enfermedad vascular o cardiovascular, ¿no? Entonces es la de mayor mortalidad. Y en diabetes, si nosotros tomamos a todos los pacientes con diabetes, vemos que el 70 al 80% se nos van a morir de enfermedad cardiovascular. Por esto, ahorita se está tratando mucho de evitar eso, ¿no? Y bueno, también disminuye la expectativa de vida entre 5 a 10 años. Yo quiero que veamos el control de la diabetes o sea, tratar la diabetes. Para mí, tuberculosis se me hace muy fácil tratar la tuberculosis. Das antibióticos y se curan a los 6 meses. Pero en diabetes es una enfermedad para toda la vida que tienes que estar controlado toda la vida para que no tengas problemas, para que no tengas complicaciones, pues que ya vimos. Entonces, y el control, le llamamos nosotros control total en diabetes, porque no es medicamentos nada más. O sea, sí es cierto, han salido medicamentos muy buenos, aunque muy caros también, pero muy buenos para la diabetes. Y hay insulinas también maravillosas. Sin embargo, seguimos igual, no nos controlamos. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa es que en diabetes no es el medicamento nada más. O sea, tienes que llevar una buena alimentación, porque si sigues bien el tratamiento con medicamentos y no te alimentas adecuadamente, pues nunca te vas a controlar. Igual el ejercicio, toda persona con diabetes debe de hacer ejercicio. Bueno, todas las personas, yo creo, aunque no tengan diabetes, deberían de llevar una buena alimentación y un buen ejercicio. Entonces, lo que trato de decir es que deben de ir las tres cosas juntas: alimentación, ejercicio y medicamentos. No puedes obviar una, si no, no te vas a controlar de la diabetes. Y finalmente tenemos la educación diabetológica, que sería la más importante.
Nosotros, pues ahorita sí la pandemia nos ha pegado porque por los pacientes que ya no han venido con regularidad y no podemos hacerle educación adecuada. Sí, muchos compañeros de las clínicas de diabetes, pues por teléfono, en fin, han hecho alguna planeación, pero la educación en diabetes es de lo más importante. O sea, si nosotros nos alimentamos bien, ejercicio, medicamentos, pero no hacemos educación, el paciente de todas maneras a lo mejor se nos va a morir por alguna complicación. Nosotros les enseñamos a cómo cuidar su riñón, a cómo cuidar sus pies, cómo cuidar su corazón, por ejemplo, que es muy importante, que no tienen nada más que ver con la glucosa o con el azúcar, pues. Entonces son muchos factores también. Entonces, la educación diabetológica podríamos decir que es lo más importante en el tratamiento y que tiene que ser un todo, pues. La educación, pues, te va a decir qué alimentos tienes que hacer, qué ejercicios te toca hacer y, bueno, los medicamentos, cómo tomarlos, en fin. Entonces, es muy importante en eso. Hablando un poquito de epidemiología, en tuberculosis, hay 1/3 de la población mundial está infectada por tuberculosis. En el reporte global de 2020 se decían que había 10 millones de casos nuevos por año y 1.2 millones de muertes por esta causa. Revisando ya el reporte del 2021, no lo pusimos aquí, pero hay un poquito menos de casos, 9.9 millones, o sea, casi lo mismo, ¿no? 10 millones. Pero lo que sí han aumentado son las muertes, 1.3 millones. Incluso dicen, estamos hablando a nivel global, ¿no? Incluso dicen que nos hemos retrasado en 4 años. Estamos al nivel del 2017 aproximadamente, que teníamos 1.2 millones de muertes en todo el mundo, estamos hablando. Entonces sí, ahí sí todo le echamos la causa a la pandemia, pero ahí sí tiene un poquito de que ver. En México son casi 20,000 casos nuevos por año y 2,000 muertes por esta causa. Ahorita vamos a desglosar un poquito más esto. Entonces, la tuberculosis es la enfermedad que más muerte y sufrimiento ha causado en la historia de la humanidad, porque tiene muchísimos años ya con nosotros. En diabetes, en el último atlas de la Federación Internacional de Diabetes del 2019, hablaban de 463 millones de personas en el mundo con diabetes tipo 2. Y no solo eso, sino que esta sí no es como la tuberculosis que va bajando. Esta sí va aumentando en forma exagerada. Para 2030 se estima un incremento de 51%. Causa 5% de muertes a nivel global. Estamos esperando ahorita el Atlas de 2021, precisamente va a salir el próximo mes, a finales de mes, en su congreso de la Federación Internacional, para ver cuánto subió ahí y cuáles son los problemas. En México tenemos el ENSANUD 2018, que nos dice que tenemos 8.6 millones de casos diagnosticados, o sea que el paciente te dice yo tengo diabetes, pero hay 4.3 millones que no lo saben. Eso en la encuesta, pues también toman muestras y todo, entonces saben cuántos pacientes, más o menos el 50%, son los que no saben que tienen diabetes y ya la tienen. Entonces, prácticamente tenemos 13 millones de personas con diabetes actualmente o en el 2018, ¿no? Esas encuestas se hacen cada 6 años, aunque dijeron que las iban a hacer con menos tiempo. Aquí están las encuestas nacionales de diabetes. Yo pongo la de 2006, 2012 y 2018. La primera es la prevalencia en diabetes, que la única que tenemos que nos dijeron en la encuesta era 14.4 en 2006, y en 2012 y 2018 no nos dijeron nada. El diagnóstico médico
O sea, los pacientes que dicen, yo tengo diabetes por diagnóstico médico, teníamos en el 2006 7%, aumentó 2 puntos porcentuales en 2012 y un punto más en 2018. O sea, ahorita tenemos una prevalencia, una frecuencia de diabetes del 10.3%. Y si lo vemos en millones de personas, teníamos en 2012 6.4 y 8.6. Ya hablábamos que tenemos, yo creo que hasta 13 millones de los que no se conocen, pero que tienen diabetes. Sí, es más frecuente en las mujeres, aunque fíjense, en las mujeres está en el 2012 9.7 y 8.6, no era tanta la brecha. Aquí en 2018 se toman 11.4 en mujeres y 9.1 en hombres, pero ahí yo tengo mis dudas también porque hay muchos pacientes, estamos tomando el 6.4 y el 8.6 millones de personas, ¿no? En estos datos. Entonces, si ustedes van a cualquier lugar donde atiendan diabetes, van a ver que hasta un 80%, así tan exagerado, son mujeres. Los hombres no entran, no se atienden, pues, como que no se atienden, no van, son como, yo decía, como más irresponsables. Entonces, no sé, a eso habría que verlo, por qué son más mujeres que hombres, ¿no? Yo creo que hay algunas variables que pueden no ser cierta, pues. Muy bien, este es el mapa nacional en cuanto a al porcentaje de la población de 20 años y más con diagnóstico médico previo de diabetes. Es por entidad federativa. Aquí nos interesa ver cuáles son los estados con mayor incidencia de diabetes, o mayor prevalencia más bien. Si se fijan ustedes, en el norte está Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la Ciudad de México, Hidalgo, por ejemplo, Campeche o Tabasco. Y los que menos tienen diabetes, pues hay Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Baja California Sur, por ejemplo, y todos los demás están más o menos a la mitad, ¿no? Pero para darnos una idea de cómo estamos, pues, en todo el país. Acuérdense, la media nacional es de 10.3%, ¿no? De cada 100 personas tienen diabetes por diagnóstico médico. Ay, no puedo avanzar. ¿Otra vez? ¿Sí? No me deja avanzar el... Doctor, ¿es posible que me envíes tu presentación y yo la continúo pasando? Sí. Sí. Mientras, no sé si alguien de las personas que están aquí con nosotras y nosotros quiere hacer Una alguna pregunta pregunta, al ¿no? doctor, para que vayamos aprovechando el tiempo. Me voy a salir otra vez. No, pues a lo mejor ya no haría falta, ¿no? Si quieres nada más que me mandes la presentación o tienes que salirte para enviármela. Lo que pasa es que tengo bloqueado, pues no me deja Oh, ya. cerrar la presentación, Ok, adelante todo entonces. lo que salga. Ok, adelante. Ok.
La tasa de mortalidad en tuberculosis, yo quise traerles lo que era en 1990 hasta el 2018, que es la última que tenemos. 1990 la tasa era de 7.54. 2018, bueno, 2012 1.9 y 2018 1.4. Fueron 1.795 defunciones en ese año de 2018. Y bueno, una tercera parte de las defunciones eran mayores de 65 años. Y la tasa subía a 5.5, ¿no? Pero para darnos una idea también, la siguiente. Para darnos una idea también, la mortalidad de 2012 a 2018 por tuberculosis, si se fijan ustedes, hubo de 2012 a ya en 2018 hubo una disminución muy importante prácticamente en todos los estados. A ver, nada más la única fue Baja California, que tuvo 5.7 en 2012 y luego subió a 7.9, pero fue el único que subió. 2, 3 más como Sinaloa se mantuvo igual, pero la gran mayoría de los estados sí hubo una mucha disminución en mortalidad a 2018. La siguiente. Tenemos entonces que en las personas con diabetes el riesgo de desarrollar tuberculosis es mayor cuando se vive con el bacilo latente. ¿Quién no vive con el bacilo latente? Pues casi todos nosotros tenemos el bacilo latente. Más nosotros que hemos visto tuberculosis, entonces tenemos encapsulado ahí. En México, algunos autores hablan de que este riesgo se eleva hasta 8 veces. O sea, es mucho riesgo, pues, el paciente con diabetes que tenga una infección activa de tuberculosis. Las presentaciones clínicas de tuberculosis en personas con diabetes pueden estar alteradas. A veces no es lo mismo, pues, que lo tradicional de la clínica de tuberculosis. Entonces, ahí se puede alterar. Puede haber otro tipo, o sea, puede haber nada más tos durante 15 días, entonces ahí sí es, aquí el problema es que no se diagnostican adecuadamente y obviamente empiezan tratamientos tardíos cuando no hay un diagnóstico. Entonces la detección temprana es muy importante, ya sea de tuberculosis o de diabetes, ¿no? De las dos, una sobre la otra, para mejorar el control, obviamente. La siguiente. Entonces, es bien sabido que pacientes con tuberculosis y diabetes tienen mayor riesgo de fracasar al tratamiento. Y eso lo vemos simplemente en la farmacoresistencia. Si ustedes, se preguntan cuánta diabetes hay en tuberculosis, les podría yo decir que se ha dicho que es el 30%, una tercera parte. Tienen también diabetes. Pero en multifármaco resistencia es un 50, casi un 50%, un 49% es lo que reportan. Pero es la mitad de los pacientes con fármaco resistencia padecen de diabetes, ¿no? Entonces, y generalmente la siguiente, son pacientes que no se controlan bien. Bueno, esto lo que habla de fármaco resistencia son lo habitual, pues, de que no hay supervisión, de que el paciente abandona, entonces, es más susceptible a la acción de uno o de varios fármacos antituberculosos. No es, y esto lo vemos, o sea, lo vemos en cualquier, usando antibióticos, por ejemplo, por alguna otra causa, si los utilizamos mucho o los utilizamos de manera indebida, nos van a dar resistencia también.
Entonces aquí dice, la farmacoresistencia es asegurar el tratamiento estrictamente supervisado. Pero en diabetes es el control de la diabetes lo que va a causar, es como un círculo vicioso entre tuberculosis y diabetes. La tuberculosis, la infección por tuberculosis hace que la diabetes no se nos controle bien, o sea más complicada pues de controlar. Y la misma descontrol de la diabetes hace que tampoco se controle bien los fármacos, que no den que no se controle bien la tuberculosis también. Entonces, así está. Entonces, aquí tenemos que utilizar a veces insulina, pues, para el control, para cortar ese mal control de la diabetes, utilizamos insulina, se controla bien la diabetes y entonces ya podemos controlar perfectamente bien lo que es la tuberculosis también. Incluso yo estuve viendo muchos pacientes con resistencia en el COEFAR y casi al 100% los teníamos con insulina. O sea, a todos casi. Teníamos uno o dos por ahí que no utilizaban, pues que se controlaban bien. Pero casi al 100% los controlábamos con insulina. Era la única manera, ¿no? La siguiente. Hace algunos años salieron, esto es muy importante porque era en papel, era extraordinario, ¿no? La colaboración de tuberculosis y diabetes. Establecer mecanismos de colaboración e integración, constituir un ente coordinador de las actividades de tuberculosis y diabetes, que supuestamente debería ser el SENAPRESE porque es el que ve tanto tuberculosis como es el que ve también o es el ente rector, pues, de la tuberculosis y la diabetes en México. Pero era coordinador, pues no, nada más en el papel, pues. Realizar vigilancia de la prevalencia de diabetes entre personas con tuberculosis. Aquí tenemos que buscar, pues, diabetes en pacientes que tengan tuberculosis. Planificar conjuntamente las actividades que ojalá se hicieran, pero creo yo que no se hacen. Bueno, si alguien opina diferente, pues que me diga. Monitorear y evaluar tuberculosis y diabetes en conjunto. Necesitamos estar muy estrechamente ligados el binomio, pues, para que haya un buen control. Y la tuberculosis, y tanto la farmacopresencia como la tuberculosis en general se pueda controlar mejor. La siguiente. Disminuir la carga de tuberculosis. En estas 10 actividades también, pues era muy importante. Los pacientes que vivían con diabetes, disminuir esa carga, ¿no? Establecer la búsqueda intencionada de casos de tuberculosis en grupos de ayuda mutua y en UNEMES. Tanto sintomáticos respiratorios, la glucosa mayor pues, descontrolada y contactos con casos de tuberculosis activa, es lo que habría que buscar, ¿no? Yo creo que eso sí se tiene que hacer, se hace, pues. Asegurar el control glucémico de las personas en tratamiento de tuberculosis. Aquí es un problema porque el control simplemente de los pacientes con diabetes, aunque no tengan tuberculosis, es muy complicado. Como ya hablábamos, los pacientes pues, no se controlan, pues, que porque no hay medicamentos, que porque por diferentes causas, pues. Entonces, no hay tiras reactivas, falta la hemoglobina glucosilada, en fin. Entonces, es muy difícil el control. Eso sí es una asignatura pendiente, ¿no? Que no lo hemos hecho. Garantizar el control de la infección en establecimientos de salud. Aquí los grupos vulnerables, las prisiones, albergues, asilos de ancianos, indígenas, en fin, alcohólicos. Necesitamos controlar, pues ahí también, obviamente también, si tienen diabetes, pues controlar la diabetes y la tuberculosis.
La siguiente. Controlar la diabetes entre las personas con tuberculosis. Proporcionar información y pruebas de detección y control para diabetes. Aquí los pacientes proporcionamos información adecuada, lo que es educación en diabetes, información, las pruebas de detección son muy importantes que a veces pues no las tenemos. Entonces el paciente tiene que ir a particular a hacérselas en algunas ocasiones y los que no tienen pues no van a poder. Entonces pruebas de detección, las tiras reactivas simplemente a veces escasean también. Entonces, y acuérdense, hemoglobina glucosilada es lo más importante para nosotros decir que el paciente esté controlado. No vamos a pedirle glucosa, necesitamos pedirle la hemoglobina glucosilada. Fomentar estilos de vida saludables a través de orientación alimentaria y ejercicio en las personas con diabetes. Que eso lo debe de hacer todos, ¿no? Toda la gente. Introducir el tratamiento con insulina, como yo les decía, insulina es muy importante, aunque no tenga resistencia, si el paciente está descontrolado y no se controla, hay que utilizar insulina, porque rápidamente la insulina controla la diabetes y entonces evita que el tratamiento antituberculosis no haga efecto. Entonces hay que utilizar, no hay que tenerle miedo a la insulina. La siguiente. Aquí había una propuesta mexicana para la Estrategia Nacional de Tuberculosis. Era muy interesante, muy buena, pues. La coordinación interprogramática, planeación conjunta, la capacitación y el monitoreo y la evaluación. Luego el diagnóstico, detección de tuberculosis entre personas con diabetes. Simplemente hacer, en cuanto a la detección, las tiras reactivas o la hemoglobina glucosilada en los pacientes con factores de riesgo para diabetes. Entonces, se deberían de hacer, ¿no? O detección de diabetes entre enfermos de tuberculosis. En cuanto al tratamiento, bueno, obviamente, lógico, es el tratamiento de la tuberculosis en pacientes con diabetes y igualmente el tratamiento de la diabetes en personas con tuberculosis. Se tendría que hacer bien, pues. O sea, no estamos hablando en diabetes, acuérdense que al hablar de tratamiento, yo no estoy hablando nada más de medicamentos, estoy hablando de alimentación, ejercicio, educación, en fin, algunos otros factores, estado mental incluso, tiene mucho que ver también en diabetes, para un buen control, pues. Entonces, por eso es algo complicado también. Y la adherencia también, la adherencia terapéutica a tratamientos simultáneos. A veces nosotros tenemos muchos problemas en la adherencia terapéutica de medicamentos, pues, o de alimentación o de ejercicio, en fin. Pero sí tenemos muchos problemas con los pacientes, porque como es una enfermedad crónica que está durante toda la vida, entonces necesitamos que se adhieran perfectamente al tratamiento, pues. Y el control metabólico que ya hablábamos, que es complicado, que necesitamos, por ejemplo, las clínicas de diabetes nos ayudan mucho. Simplemente en las clínicas de diabetes debemos de estar teniendo, no sé ahorita, pero un 50%. En algunas clínicas teníamos hasta 70, 80% de controlados. Cuando en centros de salud o en otras partes teníamos 5, 10, 20% de controlados. Entonces sí, obviamente las clínicas de diabetes nos ayudan mucho en el control, ¿no? Que ojalá tuviéramos muchas clínicas de diabetes o muchos médicos estando atendiendo diabetes nada más. Porque luego los ponen a hacer miles de programas, entre ellos la tuberculosis, la diabetes, en todos, y pues no ven ni bien uno ni otro. La siguiente. La norma oficial, la última norma oficial mexicana, hizo algunas adecuaciones. Tiene incluso varias hojas en cuanto al binomio, a lo de tuberculosis y diabetes. Yo saqué estos importantes que son
en ese inciso, por ejemplo, las personas que viven con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar tuberculosis pulmonar. Eso ya lo habíamos dicho. Por eso se tiene que buscar intencionadamente en cada consulta. A todas las personas con diabetes que sean casos probables de tuberculosis, se les debe de realizar la vaciloscopía, es lo que nos dice la norma. La siguiente. O los casos complicados que les decía yo con tuberculosis y diabetes, hay pacientes multiresistentes que están muy descontrolados. Entonces ahí entra el COEPAR y debe de haber un especialista en diabetes ahí para determinar el tratamiento de la diabetes, que no lo van a poder hacer en su centro de salud o cualquier otro. Entonces, a veces nos dan muchos problemas porque con insulinas, por ejemplo. O sea, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo, mi coco era de que los pacientes tenían el centro de salud a tomar su dosis de pastillas y tenían que comer hasta las 9 de la porque son en ayunas, pues. Entonces tenían que comer muy tarde o comían muy tarde, entonces si nosotros les poníamos ciertos tipos de insulina, pues obviamente no podíamos darle cualquier insulina, pues. Entonces necesitábamos, incluso pedíamos a través del COEPAR la insulina adecuada para ese tipo de pacientes, porque habitualmente en la diabetes, pues tienen que comer temprano los pacientes. Pero aquí pues tenemos que hacer pues hasta las 9 y tenemos que nosotros ver qué insulinas tenemos que aplicar, ¿no? O qué medicamentos, porque no podríamos, siempre van juntos. En la diabetes siempre va junto con los alimentos, tratamientos. En las personas con diabetes es recomendable administrar piridoxina de 10 a 25 miligramos durante el tratamiento de antituberculosis. La siguiente. Aquí era otro caso, y no por la pandemia, ¿verdad? No le echemos toda la culpa a la pandemia, pero era un problema. Los pacientes, aunque no fueran multiresistentes, los pacientes mal controlados, que no se controlaban bien y que estaban en tratamiento con tuberculosis. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma pues nos dice explícitamente que deberá ser referido al siguiente nivel de atención, UNEM o al hospital. Pero ¿qué pasaba? En el hospital había un solo endocrinólogo y tenía diferimientos de 3, 4 meses cuando bien nos iban, hasta 6 meses, por ejemplo. Podía haber el diferimiento en algunos casos. Y en la UNEM había los problemas también de dónde tratar, no están hechas para tratar pacientes con tuberculosis, porque tenemos muchos pacientes con diabetes que podríamos contagiarlos, pues entonces era un problema grande, ¿no? Lo que yo hice, por ejemplo, en ese entonces fue en la UNEM, los veíamos pero afuera. Ya ven que hay siempre, poníamos nosotros, en las áreas donde había techo, pues, ahí los atendíamos nosotros. Pero en fin, necesitan hacer sus propias planeaciones, pues. Pero sí se debería de hacer, ¿no? Porque si no, no se van a poder controlar ni uno ni otro. Otro es el tratamiento para tuberculosis en personas con diabetes deberá ser supervisado, preferentemente por personal de salud y otorgarse de manera permanente en el primer nivel de atención. Bueno, ustedes ya saben, los medicamentos se otorgan ahí en el primer nivel, en los centros de salud. Y aquí podríamos ver también capacitar pues, a los médicos que están en los centros de salud, tanto en insulinas como en tratamiento para un buen control. Pero también tendría que ser muy estrechamente, tendría que ver a los pacientes con diabetes muy bien para poder controlarlos. La siguiente. Esto tampoco raramente se hace porque los pacientes se curan y ya no vuelven, aunque tengan diabetes. Entonces es un problema
que luego hay recaídas y hay multiresistencia. Pero eso se debería de hacer. Las personas con diabetes que tengan contacto con un caso de tuberculosis pulmonar con comprobación bacteriológica, pues recomendamos el tratamiento profiláctico con isoniazida y piridoxina. La siguiente. Y este es un cuestionario que probablemente lo tengamos, no sé, de tuberculosis en pacientes con diabetes. Si hay tos con flemas durante 2 semanas, si presenta flemas con sangre, obviamente ya más específico. Si presenta fiebre por las tardes, sudoración nocturna, pérdida de peso, sin causa aparente, aunque acuérdense que la diabetes también puede perder peso en pacientes descontrolados. No son los obesos de siempre, pues. Convive o ha convivido con alguien que padece contactos, pues, con tuberculosis. Si el paciente responde afirmativamente a cualquiera, a una sola de esas preguntas, pues hay que hacer el estudio, hay que hacer vaciloscopías y hay que mandarlo en caso de que salga positivo para que empiece el tratamiento. La siguiente. Yo menciono la red TAES de enfermería porque realmente lo que se ha hecho ha sido por estas gentes, por la red TAES, que va, supervisa, ve los pacientes que no vienen. Yo estuve en contacto con ellos y es personas muy humanistas, muy entregadas a su trabajo. Incluso les tengo yo envidia de la buena, pues. Porque si nosotros tuviéramos en diabetes una red parecida, otra cosa nos cantara. También tuviéramos, como en tuberculosis, un 80% de controlados, pues. Entonces, ojalá, aunque siempre, pues, nosotros hemos procurado eso, pues, que haya médicos especiales para diabetes, que haya personal como clínicas de diabetes, pero pues no hay recursos, siempre nos dicen, no hay recursos, el médico debe ver todo. Entonces, en los centros de salud, pues no se puede a veces. La siguiente. Finalmente, esta sería la última diapositiva. Pues necesitamos eso que les mencioné yo, hay que fortalecer las actividades colaborativas que sí se hacen o promover las que no se hacen. O sea, que se hagan, pues que no estén ahí en el papel nada más. Porque si no, no vamos a avanzar. Nos vamos a quedar hasta ahí y no tanto por tuberculosis, porque en tuberculosis se hacen bien las cosas. Yo creo que en diabetes se hacen no tan bien. Entonces, necesitamos controlar más la diabetes. Ahí es importantísimo esto para poder avanzar también en tuberculosis. Garantizar el control glucémico semanal con glucemia capilar y trimestral con hemoglobina glucosilada. Ahí sí, pues faltan muchos insumos, pues, actualmente. Y faltaban también antes. No es igual no le echemos toda la culpa a la pandemia. Pero sí se ha agudizado esto, ¿no? Se ha agudizado en diabetes, faltan medicamentos, faltan insumos estoy hablando en las clínicas de diabetes, que antes estaban muy bien para poder garantizar el control glucémico. Incrementar también la curación de la tuberculosis en pacientes con tuberculosis y diabetes, pues obviamente vamos a lo mismo, el control de la diabetes, para poder asegurar que se curen más en tuberculosis. Pues eso sería mi intervención. Yo creo que ya nos pasamos mucho, ¿no? No, pues dado los inconvenientes que tuvimos, pues no, yo creo que estuvo bien. No tanto, ¿verdad? Sí, Es es una hora que apenas. sí, lamento mucho los inconvenientes que hubo en la presentación, Daniel, y también a todas. A la otra te mando preventivamente. Sí, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Daniel. Yo ya tengo por aquí anotadas 4 que le quiero hacer.
pero pues quisiera darles primero la voz a ustedes. Si pueden anotar su pregunta en el chat, con mucho gusto se la leemos. O alguna aclaración, porque a lo mejor... Sí. Pues en lo que se animan, me voy a permitir hacerle dos preguntas al doctor Daniel. La primera, mencionaste una especie de cuestionario en personas con diabetes que pudieran tener tuberculosis, por ejemplo, la cuestión de la tos, etcétera. ¿Hay algún instrumento, digamos, que pudiera ser en sentido inverso? Quiero decir lo siguiente, ¿no? En los pacientes con tuberculosis se sabe cuál es la proporción que tienen diabetes, ¿no? O se supone que deberíamos de saberlo, ¿no? Pero no es así en el sentido contrario. Es decir, no sabemos de las personas que tienen diabetes cuántas tienen tuberculosis. ¿Hay alguna aproximación, digamos, para que se pudiera utilizar en la norma y que alguna persona que se diagnostique con Ahí en la diabetes? norma, no hay como cuestionario, no hay. Ahí Uh-huh. sí. Pero lo que se dice en la norma oficial, pues que hay que hacer detecciones de diabetes en todos los pacientes con tuberculosis. Detecciones es muy fácil, nada más a los pacientes que se presenten a recibir su medicamento oral, ahí se les toma y como van en ayunas, pues no hay mayor problema. Se les toma una glucosa capilar, por ejemplo, y, y bueno, también se han tomado en la UNEM, por ejemplo, nosotros tomábamos hemoglobina glucosilada a todos los pacientes. Nos mandaban a los pacientes con tuberculosis y les tomábamos hemoglobina glucosilada. Entonces, lo ideal es la hemoglobina glucosilada es el estándar de oro, pues, la hemoglobina glucosilada. Pero también, si no hay recursos, con una simple tira reactiva para glucosa se puede hacer también. El problema de la diabetes es que no te da síntomas. Al principio, por ejemplo, la diabetes no te da síntomas como la tuberculosis. Pueden pasar muchos años asintomáticos, sin síntomas, y solo te puede decir tiene, tiene diabetes. Pero es interesante, en los pacientes sintomáticos sí sería interesante también proponer como tú dices, un papel, un Algunos cuestionario, indicadores, pues, ¿no? Sí, sí, algún indicador, pues. sí, que pudiera verlo, ¿no? Ya hay Pero varias sí, preguntas. Ya podría hay ser. varias preguntas. Ya hay varias preguntas. ¿Dónde está el link para la presentación del doctor Daniel? Vamos a publicar en la página del observatorio. Antes de terminar la sesión les voy a pasar la dirección. Nos dan unos 2 o 3 días y ya la vamos a subir. Cristina Gordillo dice, ¿cómo es que ocurre esa falta de control entre tuberculosis y diabetes mellitus que influyen en los casos de tuberculosis drogoresistente? Mencionaba que funcionaba como un ciclo vicioso, pero en su experiencia, ¿qué ocurre fisiológicamente? Y dice, en cuanto al tratamiento preventivo con HCV y sunecida, ¿no? Aplica en todos los rangos de edad. La normativa sugiere tratamiento con sunecida para menores de 5 años y personas con VIH expuestas a un caso beca positivo. ¿Es así? Bueno, lo que es la multidrogoresistencia, el círculo vicioso es en todos, ¿no? En sean pacientes, por ejemplo, con diabetes tipo 1, que tienen diabetes, o sea, niños, adolescentes, mayores, que también se descontrolan pues de la diabetes, y eso hace que se descontrole también. O sea, la diabetes, acuérdense que la diabetes es un problema también de inmunidad. O sea, disminuye la inmunidad también en los pacientes que están descontrolados, no en los controlados, pues, pero en los pacientes descontrolados hay una disminución de la inmunidad. Si nosotros hablamos de tuberculosis latente, por ejemplo, todos los médicos, yo creo, tenemos tuberculosis latente, porque estuvimos en contacto mucho con pacientes con tuberculosis y estuvimos en tratamiento y ahí con ellos, en fin. Entonces nos encapsuló el bacilo en nuestro pulmón y nos hizo, cuando hay disminución de la inmunidad, es cuando se libera el bacilo y nos da entonces la tuberculosis activa. Entonces, en diabetes pasa eso, pues. Entonces, los pacientes pueden tener el bacilo latente. Al disminuir la inmunidad, se libera y da la tuberculosis, ¿no?
Sería el mecanismo, pues se puede decir. Porque en México yo creo que casi todos tenemos tuberculosis latente, ¿no? Sí. No sé Y si sí, yo creo que sí. ¿Y el de lesionecida? la isoniazida en niños, Sí, ahí sí no les sabría yo responder. Eso sería en adultos, en adultos. Ok. lo que hablaba ahí la norma oficial mexicana. Ok. Miguel Ángel García dice, me gustaría saber qué opina de los esquemas basal bolo o plus y o combinación de algún hipoglucemiante oral para tratar el binomio diabetes mellitus 2 y tuberculosis. Ahí tienes que tomar en cuenta, o sea, el mejor tratamiento es el basal bol, obviamente, pero en tuberculosis, por ejemplo, que yo les decía que tenía muchos problemas por los ayunos o luego prolongados que tienen que hacer los pacientes con tuberculosis, yo preferiría, no podía usar NPH, por ejemplo, porque la NPH la ponemos en la noche y a veces en la mañana. Entonces, si la ponemos en la noche, el paciente tiene que desayunar temprano por el mecanismo de acción de la insulina NPH, de la intermedia. Entonces, no se podía poner. Entonces, preferíamos la glargina, por ejemplo. En aquel entonces, una insulina de acción prolongada, más prolongada que la NPH. Y ahorita pues hay otros tipos de insulina, pero en aquel entonces la glargina nos iba bien porque nos controlaba muy bien durante todo el... Ahora los bolos pues serían, ya dependería, tendríamos nosotros que hacerle monitoreo al paciente 2 horas después de cada alimento para ver si está bien controlado. Si por ejemplo nosotros tenemos una hemoglobina glucosilada, le hacíamos así. Nosotros tenemos una hemoglobina glucosilada muy alterada. Empezábamos con glargina. Si después veíamos que la hemoglobina glucosa seguía alta, entonces empezábamos a monitorear glucosas después de cada alimento. Entonces a veces puede haber descontrol en las después de las comidas. Entonces ahí sí tendríamos que meter bolos. Pues ahí no hay tanto problema porque después de que desayune el paciente a las 9, 10 de la mañana se puede meter el bolo. Entonces, pero esto va a depender del paciente, es individual pues el tratamiento, de cómo esté tu paciente. Pues si se controla bien con glargina, nada más seguimos con glargina. Si no se controla, podemos utilizar bolos. ¿Sí? Ya. Gracias. Magnolia Arango dice, ¿cuántos niños hay en México con diabetes y tuberculosis? No tengo el dato, realmente. Yo creo que es una tarea pendiente, ¿no? Porque de alguna forma, pues sí. Sí, porque tenemos problemas, fíjate, tenemos problemas simplemente de diabetes en niños, no tenemos el dato. Sí, sí, no. Entonces, se está recolectando, pero no hay mucha gente que está tratando de buscar eso, pero son particulares, en fin, pero así a nivel público no lo tenemos. Sí. Incluso el dato que yo tengo, por ejemplo, pero es de la Federación Internacional de Diabetes, que hay, en el último censo había como 26, 27,000 niños con diabetes, tipo 1, pues estamos hablando, adolescentes y niños. Pero aquí en México no tenemos el dato Sí. actualmente. Sí, en el caso de la materia pediátrica, yo creo que es una materia que nos falta muchísimo por investigar, del que tenemos prácticamente cero datos, y peor aún porque tuvimos un buen tiempo sin la vacuna BCG, ¿no? Que sí puede pegar en este grupo de edad. Ulises de la Rosa dice, ¿cómo es la tuberculosis y diabetes en los niños? ¿Es igual que en los adultos, es decir, de manera general? ¿Y cuánto dura el tratamiento de la tuberculosis? Bueno, 6 meses, ¿no? Y la sensible y la forma resistente, pues depende, ¿no? ¿Cómo sería la tuberculosis en diabetes, la tuberculosis y diabetes en niños, doctor? A lo mejor sería un poquito más fácil. Estoy yo pensando en diabetes tipo 1 o en diabetes, sí, principalmente, aunque ya hay niños, como hay mucha obesidad, hay niños ya obesos, ya a edades más tempranas, que tienen diabetes tipo 2 también, pero la gran mayoría son diabetes tipo 1. Ya. Ahí
Es el mismo problema, el descontrol. Tenemos un descontrol. Los pacientes con diabetes tipo 1 se controlan con 3 o 4 dosis de insulina. Se tienen que estar monitorizando forzosamente, ellos sí, para que haya un buen control, se tienen que monitorizar, o sea, checar su glucosa antes y después de cada comida. Entonces, a veces tenemos muchos problemas porque a veces no tienen los recursos y pues no se controlan bien también. Entonces, pero sería exactamente lo mismo. O sea, al no controlarse la diabetes, pues no se va a controlar tampoco la tuberculosis. No va a ser el mismo efecto, pues va a ser la inmunidad alterada también. Sí, Eso es bueno, mi también, punto de vista, ¿no? sí, también supongo que se refiere a las formas clínicas que pueden dar, ¿no? Que ya sabemos que en los niños está más la meningia y la linfática, ¿no? Ajá. Ujú. Margarita Sala sí dice una cosa muy, muy lógica, ¿no? Dice, hay un cuestionario de búsqueda de factores de riesgo para diabetes. Los problemas es que no lo aplican en todas las personas. Dice, si así lo hicieran, habría casos positivos a diabetes y evidencias también a la tuberculosis pulmonar. Daniel Hernández, no sé si pudieras apagar tu micrófono. Daniel. Sí, si No, yo no pudieras. soy, ¿eh? No, Daniel Hernández. Ah. Daniel Hernández, sí. Bueno, María Andrea Díaz González dice, entonces, si los pacientes con diabetes están bien controlados, tienen menos riesgos de que tengan tuberculosis, ¿correcto? Correcto. Sí, Correcto. obviamente, pues, porque la inmunidad está bien, pues. Uh-huh. Dice, ¿qué métodos, o esto lo pregunta Ulises de las Rosas, dice, ¿qué métodos o a través de qué para saber cómo detectar la tuberculosis? Muy bueno, pues no sé si ya lo quieras contestar, doctor. Pues es lo que son vaciloscopías, ¿no? O que no sé a qué se refiere. Sí, Si supongo que sí. nosotros, si hay factores de riesgo en diabetes, por ejemplo, detectamos la tos, por ejemplo, o con flemas durante más de 15 días, pues les mandamos a hacer vaciloscopía. Ya, ok. Annette No Harman tiene sé. su mano. Sí, gracias. Annette Harman tiene levantada su mano. No sé si quieres preguntar algo. Sí, muchas gracias por la palabra. Sí. Doctor Daniel, muy interesantes sus datos. Yo regreso un poquito, antes que tenemos todos estos datos, que yo siempre creo que es toda esta parte económica y sociocultural que viven estas personas. Creo que si queremos mejorar o disminuir la prevalencia hacia prevención, tendremos que realmente tomar en cuenta en qué condiciones viven, qué piensan sobre las enfermedades, qué situación económica tienen de diversos alimentos. Todo esto creo que debería tener un papel muy, muy importante para que veamos, pues, por qué se enferman y por qué suben los números, ¿no? Porque allí lo vemos, hay una disminución según de los datos de 2012 a 2018, que a mí me gustaría escuchar su opinión. ¿Por qué cree usted que lo bajaron esos números? Y el otro que usted bien mencionó, hay más mujeres que hombres que son diagnosticados o que sí tienen diabetes. Ya sabemos que las mujeres por la situación que vayan con los niños al hospital o al centro de salud tengan más acceso a un diagnóstico, a un tratamiento, que no quiere decir que los hombres no lo tienen, pero como los hombres trabajan todo el día y tal vez el centro de salud está cerrado cuando ellos pueden atenderse, pues estos números también son como con mucho cuidado. Pero, ¿cómo lo ve usted? Si uno es saber por qué bajó la disminución de tuberculosis oficialmente y la otra es, pues, ¿qué pasa allí con todas las condiciones socioculturales antes de que tengo una enfermedad? Gracias. Sí, gracias. Sí, yo considero ha bajado por el buen tratamiento de la tuberculosis. Sí, sí, es cierto, tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas de pacientes que abandonan o que su nivel es muy precario, pues. Tenemos pacientes que apenas tienen para comer, en fin, o para subsistir, pues. Entonces, y sabemos que ahí está más la tuberculosis.
Y fíjate, la diabetes también, la desnutrición es un factor de riesgo para tuberculosis. En las dos partes nos pega lo que es diabetes, ¿no? Pero sí, yo al hablar de la red TAES, por ejemplo, la red TAES a mí me impresionó cómo funciona, porque ellos van a las casas, bueno, o iban, pues no sé ahora, pero van a las casas, ven precisamente todos esos problemas socioeconómicos, a veces les ayudan con despensas, a veces para trabajos, en fin. Es una ayuda tremenda que hacen ellos, lo que es la red TAES. Por eso yo decía que si alguien ha influido más en el buen control de la enfermedad, son ellos precisamente, ¿no? Porque van y resuelven algunos problemas, no te digo que todos, pero sí resuelven una gran cantidad de problemas y se pueden controlar mejor los pacientes con tuberculosis. Nos falta mucho todavía, ¿no? Yo digo, estamos bajando, pero hay algunos países que tienen una tasa menor de 1. Entonces necesitamos ahí enfocarnos en tuberculosis hacia esas tasas menores de 1, ¿no? Pero, y en cuanto a lo de hombres y mujeres, ahí sí, lo que yo les comentaba, pues, es porque las mujeres pues van más a los servicios de salud. Los pacientes se dejan más, los hombres pues no van. Entonces, por muchas causas, ¿no? Porque ahora la mujer trabaja también. O sea, no debería de ser porque los hombres trabajan. Ahora casi se está equiparando el trabajo de la mujer y el hombre. Entonces, yo creo, es una idiosincrasia a lo mejor del hombre que no se atiende o no se quiere atender adecuadamente, ¿no? No sé, esa sería mi opinión. Ya. Gracias, doctor Daniel. Ana Laura Pineda nos manda 2 comentarios. Dice, ahorita nos están pidiendo en Secretaría de Salud el total de niños entre 12 y 17 años con enfermedades, entre ellas diabetes y pulmonares, para recibir la vacuna contra COVID-19, con lo que es posible tener un censo nacional si se recopilan bien la información las autoridades, ¿no? Y también dice que es correcto que los hombres acuden menos a control de diabetes debido a negación y por su horario de trabajo. Por lo contrario, las mujeres están en su hogar o tienen trabajos de medio tiempo. Y ahora que hablamos de COVID, me parece que se estaría esperando una, no sé si llamarlo epidemia o un pico de casos de diabetes en población infantil y en población adulta, dado que las restricciones que hubo, digamos, de movilidad, por ejemplo, en el caso de los niños y de adolescentes que estuvieron en sus casas, que ya no salen a jugar, ni mucho menos, y aún inclusive niños que ya están yendo a las escuelas, pues están prácticamente aislados unos de otros, en donde pues se les permite la convivencia muy restringida y muy pocos juegos. Y esto aunado pues a que no nos caracterizamos, digamos, por comer muy adecuadamente, me parece que sería una llamada de atención, ¿no les parece? No sé qué opinas, Daniel. Sí, de por sí ya teníamos un problema muy serio en los niños obesos, por ejemplo, que están aumentando mucho diabetes en niños y diabetes tipo 2, la que era del adulto, pues exclusiva. Ahora está también en niños y precisamente es la obesidad la causante. Ahora, si no hacen ejercicios y comen mal, pues obviamente vamos a tener más diabetes, pues, en todos estos casos. Y también las personas adultas, pues. Ahorita con la pandemia van a aumentar. Lara Nájera, muy acertada la intervención del doctor, muchas gracias. De igual manera, apoyo la atención multidisciplinar, médico, psicólogo, nutriólogo para mejorar el control de la diabetes, así como una mayor capacitación en educación en diabetes y estos temas que seguramente son extensos. Hablando de binomios, que la finalidad sea una atención, como bien dijo, humana, que se enfoque en la necesidad del paciente para mejorar el control de la enfermedad. Gracias por el comentario. Annette Harman dice, proporcionar la vacuna en tiempo y forma. El COVID está regado en todos lados, pero las comorbilidades sí tienen su efecto a la gravedad del desarrollo del COVID. No se debe olvidar estas enfermedades, diabetes, tuberculosis y diabetes por la emergente COVID. ¿Sí?
Marta Angélica García nos da las gracias. No sé si tengas alguna opinión final, Daniel, que quisieras hacernos algún comentario. A mí, si me permites, nada más hacerte una pregunta. Somos el país con más consumo de refrescos, que en estos días se han incrementado más, a pesar de que ya tienen los famosos etiquetados de pues, alto en azúcares, etcétera. Y el problema es que en muchos lados no hay agua potable. No es que uno a veces pudiera elegir entre uno y otro, sino que no hay agua y la publicidad de los refrescos es sumamente elevada. No sé si quisieras comentar algo al respecto. Gracias, no, pues agradecer esta sesión que realmente pone en contexto la relevancia que tiene el binomio TB-diabetes y recordar que la atención debe ser, como lo hemos revisado acá, de manera integral. Esto es, si controlamos la glicemia, ayudamos a la persona a controlar la glicemia, podemos tener mejores resultados en el tratamiento. Desafortunadamente, estamos divididos por programas, ¿no? Entonces, hay un responsable del programa de diabetes, un responsable del programa de tuberculosis. Sin embargo, eso no es impedimento para que hagamos una coordinación efectiva. Nosotros tenemos del área de tuberculosis 6 preciosos meses para tratar a una persona con el binomio, para poder reforzar todas esas acciones de adherencia al tratamiento. El tema de la adherencia es fundamental para las enfermedades crónicas y diabetes no es la excepción. Y tocaste un tema importante, la dieta. Entonces, tenemos nosotros desde el escenario de tuberculosis 6 meses para incidir en buenos hábitos alimentarios también de la persona, para poder fomentar esa adherencia al tratamiento para el aumento de la glicemia y para el tratamiento de la tuberculosis. Y también tenemos las UNEME, las unidades a donde podemos referir a los casos de tuberculosis diabetes que presenten alguna complicación. El tema es hacer un trabajo coordinado para ofrecer una atención integral, no solamente médica. La parte médica ya la conocemos, pero algunas personas requieren un apoyo psicológico, sí, porque la adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas es el desafío también importante. También necesitan un apoyo nutricional. No solo es decir que no comer, sino realmente que el nutriólogo valore el caso y le ayude y le dé la orientación necesaria para un buen comer. Y la parte también de la red de enfermería que hacen un abordaje humanístico. Eso es importante. 2 enfermedades que pueden causar estigma y discriminación también. Entonces, el abordaje es complejo si lo vemos así. Sin embargo, pues nos dará buenos resultados. Y no olvidar que desde el escenario de tuberculosis, cuando tengamos un caso nuevo, sí o sí, hacer las preguntas necesarias y hacer la detección de VIH. Con eso ayudamos mucho para un diagnóstico inicial y después lo consecuente que ya nos comentó Daniel. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora Marta Angélica. María Andrea Díaz González comenta que hay una disminución en muertes por diabetes, pero la calidad de vida de las personas que viven con esta enfermedad está disminuyendo y aumentando las complicaciones. ¿Sí? Pues Daniel, si quisiera cerrar con algún comentario, algún mensaje final. Yo quisiera cerrar con comunicar pues de que es muy importante la tuberculosis, por ejemplo, la tratan muy bien, o sea, pero la diabetes no. El problema es la diabetes, pues, que en muchas partes necesitamos hacer más clínicas de diabetes, necesitamos más especialistas, pues, en diabetes. O sea, médicos generales, nada más que vayan hacia que se hagan esas clínicas que son multidisciplinarias, pues que ahí va lo que es el médico, la enfermera, que puede ser un médico general bien capacitado. La enfermera va el psicólogo, el nutriólogo, la trabajadora social, que podría ser también muy importante. Entonces, es un grupo de gente dedicada nada más a la diabetes. Y ahí yo creo que podríamos evitar muchas complicaciones. O sea, estamos llenos de nefropatía diabética, de gente con hemodiálisis, porque no se trata bien la enfermedad, pues. Y para poder controlar mejor la tuberculosis, pues necesitamos también controlar la diabetes. Ese es lo que veo yo, el punto que no se está controlando. Pues yo sé que hay muchas aristas en esto del control de la diabetes, pues, pero necesitamos impulsar eso, pues, o sea, lo que es
las clínicas de diabetes, digo yo, o las UNEMs, que hubiera más UNEMs sería lo ideal, pues, pero se quedaron nada más con pocas. Entonces, sí se necesitan más, hacer más por la diabetes, ¿no? Ya, pues sí, sí, eso sí. Un último comentario de Silvina Valenzo, dice, muy bien, doctor Blumenkrom, felicidades, gracias. En Guerrero solo tenemos alrededor de 30 clínicas de diabetes funcionando y 2 UNEMs. Bueno, yo les quiero agradecer a todas y todos por haber estado aquí, por su paciencia, por todos los inconvenientes tecnológicos que tuvimos el día de hoy. Ya les pasé ahí en el chat la dirección de la página del Observatorio Social de Tuberculosis. Vamos a subir ahí esta grabación, denos unos 2 o 3 días máximo y ahí la van a poder encontrar en la sección de videos. Gracias a todas, todos. Gracias, doctor Daniel. Gracias, doctora Marta Angélica, por estar aquí. Y, por supuesto, a cada una y uno de ustedes. Muy amables. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Trabaja. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Que estés muy bien.